En México, el dominio de los cárteles de la droga en las calles era inquebrantable, y su poder se extendía a través de medios violentos y vínculos corruptos con la política. El tráfico ilícito de drogas floreció, recaudando miles de millones e infundiendo miedo a la población. Sin embargo, a medida que aumentaba la violencia relacionada con las drogas en distintos territorios, el gobierno respondió con la determinación de imponer el Estado de Derecho. Para ello, se crearon unidades policiales, antidroga e intervenciones militares que provocaron intensos enfrentamientos con los miembros de los cárteles. Sin embargo, este choque de fuerzas tuvo consecuencias imprevistas, ya que los civiles quedaron atrapados en el fuego cruzado, lo que dio lugar a un ciclo de ataques y encuentros callejeros. Acompáñenos a explorar las bandas que desafiaron a los cárteles mexicanos y el derramamiento de sangre que siguió. La familia michoacana. El primero de nuestra lista es la familia michoacana, también conocido como La Familia, y con una presencia formidable en los territorios de Michoacana, México. Aunque actualmente es un cártel de la droga, la familia se inició como un grupo de vigilantes para proteger a los grupos débiles y empobrecidos de Michoacana. Surgida como un grupo de vigilantes decididos a contrarrestar a secuestradores y narcotraficantes, la trayectoria de esta organización dio un giro inesperado, catapultándola a las filas de los cárteles criminales más formidables de México, gracias a una mezcla de vínculos religiosos, tácticas violentas y alianzas estratégicas. La familia surgió como una fuerza poderosa y enigmática en la guerra contra el narcotráfico del país. La génesis de la familia se remonta a la década de 1990, cuando actuaba como brazo paramilitar del Cártel del Golfo. Su principal objetivo era arrebatar a los cárteles rivales el control del tráfico ilícito de drogas en el estado de Michoacán. Inicialmente, el grupo recibió entrenamiento de los Zetas, pero acabó forjando su propio camino, operando de forma independiente como entidad de narcotráfico. Lo que empezó como una respuesta para proteger a su comunidad de intrusos criminales, pronto se transformó en algo más amenazador. Impulsada por su reputación y su éxito a la hora de frustrar amenazas externas, la familia aprovechó la oportunidad para ampliar su alcance y consolidar su poder. Aprovechando su mito, la organización pasó de ser un grupo de vigilancia a una banda criminal en toda regla. Bajo el liderazgo de Nazario Moreno González, también conocido como el Más Loco, y más tarde de José de Jesús Méndez Vargas, conocido como el Chango Méndez, la familia desató una ola de violencia, utilizando tácticas brutales como el asesinato y la tortura para dominar a sus rivales y asegurarse el control de Michoacán. Un aspecto único de la familia fue su carácter casi religioso. Líderes como Moreno González y Méndez Vargas justificaban sus truculentas acciones como justicia divina. El cártel mostraba conexiones con el movimiento religioso Nueva Jerusalén, que subrayaba la importancia de las cuestiones relacionadas con la justicia. En un movimiento sin precedentes, Moreno González escribió su Biblia, en la que mezclaba la autoayuda de estilo evangélico con consignas campesinas insurgentes. Esta mezcla de religión e ideología tuvo un profundo impacto en los reclutas del grupo, incorporando nociones de una batalla que librar, una belleza que rescatar y una aventura que vivir. Las actividades delictivas de la familia iban más allá del tráfico de drogas. Se ramificó en diversas operaciones ilícitas, como la extorsión, el secuestro, la distribución de DVD sin licencia y el contrabando de personas a Estados Unidos. El cártel incluso concedía préstamos a agricultores, empresas, escuelas e iglesias locales, utilizando el apoyo social como medio para consolidar su influencia. Conocida por sus acciones violentas, la familia dejó un rastro de sangre a su paso. Tenía predilección por exhibir su brutalidad, recurriendo a decapitaciones y muestras públicas de violencia. Mientras aumentaban sus actividades delictivas, el gobierno mexicano se negó a dialogar con el cártel, optando por una estrategia de confrontación directa y de aplicación de la ley. Sin embargo, los enfrentamientos con las fuerzas del orden provocaron acusaciones contra los militares por violaciones de los derechos humanos, lo que complicó aún más la lucha contra el cártel. La transformación de la familia michoacana de vigilantes en una potencia criminal refleja la intrincada y a menudo desconcertante dinámica de la guerra contra las drogas en México. Su combinación de fervor religioso, alianzas estratégicas y tácticas violentas la diferencian de otros cárteles, convirtiéndola en una fuerza formidable y misteriosa en el panorama criminal. El impacto de la organización continuó reverberando por todo Michoacán y Guerrero,
ejemplificando las consecuencias de largo alcance de las actividades de los cárteles en México. A medida que profundizamos en los relatos de otras bandas que se atrevieron a enfrentarse a los cárteles mexicanos, comprendemos mejor la complejidad y los peligros que rodean a estas organizaciones criminales. Estén atentos a las próximas revelaciones de nuestra serie. El declive de la familia michoacana marcó un cambio significativo en el panorama del narcotráfico mexicano. Tras la presunta muerte de su líder, Nazario Moreno González, en 2010, el cártel se enfrentó a luchas internas y a una escisión de su cúpula. Esta fragmentación propició la aparición de nuevas organizaciones criminales, como el Cártel de los Caballeros Templarios, formado por los antiguos líderes de la familia Enrique Plancarte Solís y Servando Gómez Martínez. A pesar de la agitación, la familia michoacana siguió participando en actividades delictivas, aunque con menor protagonismo. En 2020, la influencia del cártel había disminuido considerablemente y había perdido su posición en el estado de Guerrero. Los 39 cárteles de la nueva generación, que no eran de Jalisco y operaban en Guerrero, se habían escindido en facciones más pequeñas y menos poderosas, lo que apuntaba a una presencia cada vez menor del cártel en la región. El panorama criminal en Michoacán también experimentó cambios, con el Cártel de los Caballeros Templarios tomando el relevo como una de las organizaciones criminales activas en el estado. Además, el Cártel del Abuelo y los Viagras surgieron como actores significativos, diversificando aún más la competencia por el control en la zona. El Cártel Jalisco. Nueva Generación, una poderosa y notoria organización criminal, también mantuvo su presencia e influencia en la región. Mientras tanto, en el Estado de México, la actividad criminal seguía siendo disputada por diversos grupos. Los Rojos, disidentes de la organización Beltrán Leiva, grupos escindidos de la familia michoacana y bandas criminales de Ciudad de México eran algunas de las facciones que se disputaban el poder y el territorio. Las actividades de estas organizaciones criminales a menudo implicaban el tráfico de drogas, incluida la marihuana de alta calidad y la cocaína, a través de rutas estratégicas, como el tristemente famoso corredor de la I-75. El uso de túneles secretos y el tráfico de cocaína se convirtió en una práctica habitual. El uso de túneles secretos y armas de tipo militar, obtenidas de las conexiones de los cárteles en Estados Unidos y México, puso de manifiesto las astutas tácticas empleadas por estos grupos delictivos para eludir la acción de la ley. Pese a los esfuerzos concertados de las fuerzas del orden, seguían existiendo dificultades para desmantelar por completo estas redes delictivas. La falta de pruebas concretas y los sofisticados métodos utilizados por los cárteles para ocultar su rastro dificultaron a las autoridades la detención de figuras clave como los dos primos que dirigían el cártel Flores Camargo. Aunque algunos cárteles, como la familia michoacana, experimentaron un descenso de su actividad, los nuevos grupos escíndidos y las organizaciones delictivas emergentes siguieron planteando retos importantes para la seguridad y la estabilidad de la región. Mediante investigaciones multiinstitucionales, como el Proyecto Coronado y el Proyecto Delirio, las autoridades intentaron desbaratar las operaciones de estas complejas entidades delictivas, poniendo de relieve la necesidad de coordinar los esfuerzos en la lucha contra los cárteles de la droga en México. Hells Angels. Los Hells Angels han sido durante mucho tiempo un espectáculo digno de ver en las carreteras estadounidenses, montados en sus flamantes y bestiales Harleys, con largas barbas, que declaran su lealtad al grupo de motociclistas fuera de la ley, que tiene varios vínculos internacionales. Aunque los Hells Angels son una banda de motoristas fuera de la ley, algunos de sus miembros se han desviado del camino y han trabajado junto a algunos de los mayores sindicatos e incluso cárteles. En esta sección les contaré la historia de dos Hells Angels que tuvieron las agallas de enfrentarse a los cárteles mexicanos y tuvieron que pagar un alto precio por este asombroso acto. Gordon Kendall y Jeffrey Ivans eran dos canadienses miembros de los Hells Angels que se criaron en la Columbia Británica, Canadá. Durante su estancia en Columbia Británica, Ivans había sido multado con $1,000 por tráfico ilícito de drogas y tenía antecedentes de haber estado implicado en el consumo y la distribución de drogas en el pasado. Según declaró uno de los amigos más íntimos de Ivans, este había ido a México para realizar unos trabajos de excavación para los Hells Angels y se lo había pensado mejor antes de seguir adelante con esta decisión. El amigo de Ivans le había dicho que se quedara y que no se adentrara por esos nefastos caminos, ya que podría desembocar en algo fatal.
Mientras estaban en México, Evans y Douglas habían estado trabajando en algún proyecto inmobiliario mientras tenían otras conexiones con el tráfico de drogas. Esto fue visto como un movimiento hostil por las bandas de narcotraficantes locales, dando lugar así a represalias que acabarían por sellar sus destinos. En una fría noche de enero, Evans y Douglas pasaban el tiempo cerca de un lujoso complejo turístico situado en la ciudad turística de Puerto Vallarta. La región de Jalisco ha sido un hervidero de actividades de narcotráfico, con el auge del CJNG, o Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los cárteles más violentos de la historia de los cárteles mexicanos. Según los registros policiales, Iván y Douglas se alojaban en un condominio frente al complejo turístico, donde dos pistoleros se acercaron a sus puertas y dispararon a Douglas a primera vista. Iván consiguió huir, pero solo hasta la zona de la piscina, donde los pistoleros sellaron su destino. Los hombres fueron tiroteados primero por un pistolero solitario, y cuando estaban cerca de la muerte, se les acercó un segundo pistolero que disparó varias veces a sus cuerpos, sin vida, para asegurarse de que no quedaba nada de los dos. Esto causó revuelo en las noticias internacionales, ya que ambos eran civiles asesinados en un país extranjero. Tras iniciarse las investigaciones, la policía local declaró a los medios de comunicación que tenían conocimiento de que ambos tenían vínculos con el narcotráfico y que las muertes son un ajuste de cuentas por alguna actividad realizada por estos dos. Para ser justos con Evans y Douglas, no son los primeros miembros de bandas estadounidenses que intentan relacionarse con el tráfico de drogas desde México. De hecho, los vínculos entre los cárteles mexicanos y las bandas estadounidenses no son nuevos. Las bandas que operan cerca de la frontera suroccidental llevan mucho tiempo comprando productos a grupos mexicanos para su venta callejera en Estados Unidos. Sin embargo, estas relaciones se han ido ampliando geográficamente y evolucionando, sobre todo desde 2006, año que marcó el inicio del ataque frontal del expresidente Felipe Calderón contra los cárteles. Estas alianzas son, en parte, el resultado de un panorama criminal cambiante en México. Ante el debilitamiento y la fragmentación de los grandes cárteles, han surgido nuevos grupos más pequeños que desafían su hegemonía. En consecuencia, los cárteles han tenido que buscar fuentes de ingresos alternativas y nuevas alianzas. Por ejemplo, los Zetas, que solían rivalizar con el cártel de Sinaloa, han formado una tenue alianza con los antiguos jefes de los Zetas en el cártel del Golfo. También han surgido informes de nuevas alianzas entre antiguos cárteles y grupos criminales más recientes, con agentes de la organización Beltrán Leiva, OBL, que supuestamente se reúnen con contactos de los caballeros templarios. El siguiente paso lógico en este proceso es desarrollar relaciones de colaboración con bandas del lado estadounidense de la frontera. Los estados fronterizos con México, puntos de entrada clave para las drogas enviadas al norte, son lugares privilegiados para esta expansión. Según un informe de 2011 de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, el cártel de Sinaloa mantiene vínculos comerciales con bandas asentadas en los estados fronterizos de California, Arizona y Texas. Las principales ciudades de California, en particular, se han convertido en puntos de tránsito cruciales para el tráfico de metanfetamina y heroína. Se calcula que el 70% de la metanfetamina producida en el extranjero que se consume en Estados Unidos pasa primero por San Diego. La región también se ha convertido en un importante centro de producción de marihuana para los cárteles mexicanos y en un punto caliente para el blanqueo de dinero. Ambos informes destacan la fluidez de estas relaciones y el papel central que desempeñan los intereses comerciales mutuos. Sin embargo, hay un caso notable en Texas que ilustra lo profundos que pueden llegar a ser estos vínculos: Barrio Azteca. Esta banda se originó en el sistema penitenciario de Texas, pero se expandió a través de la frontera con México, desarrollando una relación con el cártel de Juárez. Barrio Azteca proporcionó mano de obra al brazo armado del cártel, La Línea, durante su conflicto contra el cártel de Sinaloa por el control de Juárez. Con el tiempo, la banda se hizo con el control de la distribución local de drogas por derecho propio. MS-503. Empecemos por el principio. La MS-503 es una facción disidente dentro de la conocida pandilla MS-13 de El Salvador. Es mencionada por el Ministerio de Seguridad, pero no se sabe si tiene una presencia significativa en barrios y distritos del país. Carlos Humberto Rodríguez Burgos, conocido como She-Boy, es un expandilero de la MS-13 que salió de la cárcel de Zacatecoluca en enero de 2017 tras cumplir una condena de 18 años. Obtuvo su libertad en julio del mismo año. Dice representar a la MS-503 y ha aparecido en videos como su vocero.
El cuerpo de Shy Boy está cubierto de tatuajes que muestran su afiliación a la banda. A menudo aparece sin camiseta en sus vídeos, mostrando los tatuajes que trepan por su torso, brazos y cuello. Destacan los tatuajes de una M y una S en la frente. Shy Boy no es una figura conocida en los medios de comunicación ni en los círculos oficiales. No es un líder nacional de la MS-13 y no formó parte de la tregua entre bandas negociada con el gobierno en el pasado. A pesar de su bajo perfil, Shy Boy ha asumido el papel de ser la cara más visible de la facción MS-503. Ha publicado vídeos en los que habla en nombre del MS-503, emitiendo mensajes que incluyen evitar la participación en política y elecciones, e instando a la banda a cesar los ataques contra policías y soldados. El pasado de Shy Boy incluye una condena por matar a otro recluso en una prisión de menores, y fue trasladado a la prisión de Zacatecoluca en junio de 2010, donde están recluidos los líderes de las 3 principales pandillas que operan en El Salvador. En enero de 2017, Shy Boy y un grupo de al menos 22 miembros de la MS-13, que se autodenominaban líderes del programa 503, lograron convencer a las autoridades de que los trasladaran a prisiones comunales. Este traslado se produjo a cambio de dividir la banda en 2 facciones, una táctica similar a la utilizada anteriormente por su banda rival, Barrio 18. Shy Boy apareció en un primer vídeo filmado entre enero y julio de 2017 desde la cárcel de Ciudad Barrios, donde decía representar a una facción paralela descontenta con las decisiones tomadas por la cúpula tradicional de la MS-13. El surgimiento de Shy Boy como una figura prominente dentro de la facción MS-503 se desarrolla a través de una serie de videos, cada uno encapsulando una faceta distinta del mensaje y las aspiraciones de la facción. En el primer vídeo, un colectivo de 22 miembros de MS-503, incluido Shy Boy, permanecen unidos en un lugar desconocido, con sus identidades ocultas por sombreros y pasamontañas. A falta de camisetas, sus cuerpos, adornados con tatuajes, son un testimonio silencioso de su lealtad. En medio de esta enigmática reunión, los tatuajes de Shy Boy son especialmente pronunciados, sobre todo la M y la S grabadas en su frente. En su presentación, cada miembro indica su apodo y el grupo al que pertenece, amplificando el sentido de unidad y propósito que encarna la facción MS-503. Aunque la presencia de Shy Boy en este vídeo no destaca inmediatamente, su viaje a través de esta transformación clandestina se afianza aquí. El segundo vídeo da un giro dramático, con Shy Boy adoptando una postura solitaria. Sujetando un arma con una rigidez resuelta, irradia un aire de desafío contra un telón de fondo de compañeros de banda envueltos en la clandestinidad. Shy Boy se dirige directamente al pueblo salvadoreño, desvinculando a la MS-503 de los actos violentos y contraponiendo su misión a la de los líderes tradicionales de la MS-3, despectivamente apodados MS-13. A través de una retórica elocuente, condena la extorsión, la violencia contra civiles y el enredo político. Este vídeo marca el inicio del papel de Shy Boy como representante vocal de la MS-503, ofreciendo una perspectiva distinta dentro de la narrativa de la banda que desafía las normas establecidas. En el tercer vídeo, la presencia de Shy Boy adquiere mayor relevancia. En un escenario similar, aparece junto a otro miembro de la banda que oculta parcialmente su identidad con gafas de sol y un sombrero. Sus torsos sin camiseta atestiguan su compromiso común. El comportamiento de Shy Boy sugiere una sensación de seriedad mientras lee de un cuaderno y se dirige a un público más restringido, los homeboys de la MS-13 internacional. Reiterando la postura de la facción contra la participación política y las negociaciones con políticos, la voz de Shy Boy resuena con claridad. Fustiga a los que se involucran en tales acciones, calificándolos de ratas, haciendo hincapié en la importancia de permanecer fieles a los valores originales de la banda. Curiosamente, Shy Boy reconoce la presencia de buenos ejemplos entre los miembros de la MS-13 en otros países, lo que pone de manifiesto las dimensiones globales de la narrativa de la banda. La trayectoria de Shy Boy comenzó con su traslado de Ciudad Barrios al penal de Izalco en julio de 2017, acompañado de compañeros de la MS-503. Esto marcó una coyuntura crucial, ya que el surgimiento de la facción encontró su voz y representación en Shy Boy. Estos vídeos, publicados con un aura de secretismo y desafío, sirven como testimonio de la determinación de la facción de desafiar la dirección de los líderes establecidos. El ascenso de Shy Boy a la fama encarna la narrativa en evolución de la banda,
una encarnación de la rebelión contra las normas tradicionales dentro de la MS-13. Las tensiones y la disidencia que se están gestando en el seno de la MS-13 han dado un giro brusco y violento, trascendiendo las fronteras nacionales y culminando en un escalofriante incidente en las calles de Ciudad de México. El asesinato de Carlos Humberto Rodríguez Burgos, la enigmática figura conocida como Shy Boy, es un crudo testimonio de las implicaciones de largo alcance de la lucha interna dentro de la pandilla. Este inquietante suceso indica que el cisma entre la cúpula establecida de la MS-13 y el grupo disidente MS-503 se ha extendido al corazón de la capital mexicana. Aquel fatídico día, el 1 de marzo, Shy Boy encontró la muerte mientras viajaba en un taxi atrapado en el denso tráfico del barrio de Portales, en Ciudad de México. Aunque su posición dentro de la jerarquía de la banda era relativamente modesta, su influencia y notoriedad aumentaron considerablemente debido a su papel como portavoz de la facción MS-503. Esta facción, una rama disidente de la MS-13, había denunciado enérgicamente la brutalidad y la violencia de la banda en El Salvador. La MS-503, un grupo que se identifica por la referencia al Código Telefónico Internacional de El Salvador, se distinguía por su mensaje coherente, un llamamiento a la moderación en el uso de la violencia contra civiles y agentes de la ley, junto con un ferviente llamamiento a abandonar prácticas atroces como la extorsión, la violación y los secuestros de civiles. Lo que les diferenciaba aún más era su postura inflexible contra la participación de la banda en asuntos políticos o actividades electorales en el país. Si bien la huella de la MS-13 en México no es una revelación totalmente nueva, con informes de sus actividades que se remontan a finales de 2017, el asesinato calculado de Shy Boy sirve como una sorprendente desviación de la mera presencia. Este acto, meticulosamente orquestado, parece ser más que una reacción a la retórica de confrontación de Shy Boy contra los líderes de la MS-13. Por el contrario, subraya el alcance de la banda, extendiendo su influencia al tejido mismo de Ciudad de México, un claro indicio de que la disputa entre la MS-13 y su facción disidente ha trascendido las fronteras nacionales. Sin embargo, en medio de este escalofriante telón de fondo, es crucial evaluar el panorama general. El panorama delictivo de México es un complejo tapiz tejido con multitud de cárteles de la droga y entidades delictivas, lo que hace improbable el establecimiento de un punto de apoyo sustancial de la MS-503. La violenta agitación de la banda MS-13 continúa, ya que desde 2016 se está llevando a cabo una brutal campaña para eliminar a presuntos informantes. Esto significa que los líderes de la banda tienen en el punto de mira a miembros que creen que están proporcionando información a las autoridades. Sorprendentemente, incluso una norma que solía proteger a los miembros de la familia de cualquier daño ha sido descartada, lo que ha llevado a que personas inocentes sean el objetivo. La violencia dentro de la banda ha alcanzado niveles alarmantes, recordando a muchos la intensa violencia durante la Guerra Civil de El Salvador. A pesar de los esfuerzos por controlar la violencia, El Salvador sigue siendo uno de los países más peligrosos. La situación ha empeorado tanto que es comparable a la violencia durante la larga Guerra Civil que terminó en 1992. Recientemente hubo un intento de entablar conversaciones para abordar la violencia. Sin embargo, la MS-13 y otra banda llamada Barrio 18 quedaron fuera de estas conversaciones. Ambas bandas querían participar en las conversaciones e incluso propusieron a grupos religiosos como mediadores para ayudar a encontrar soluciones. La historia de la MS-13 no solo tiene que ver con El Salvador, sino también con Estados Unidos. La banda se formó en la década de 1980 en Los Ángeles, cuando muchos salvadoreños huían de la guerra civil de su país. La historia de la banda está ligada a la complicada relación entre Estados Unidos y El Salvador. Aunque algunos miembros han sido devueltos a El Salvador, la MS-13 sigue estando presente en Estados Unidos, México y Centroamérica. Los Anthrax. José Rodrigo Arechiga Gamboa, nacido el 15 de junio de 1980 y conocido comúnmente como el Chino Anthrax, fue un narcotraficante mexicano de notoria reputación. No solo era un hábil asesino a sueldo, sino que también ocupaba un alto cargo en el Cártel de Sinaloa, un grupo criminal con base en la región mexicana de Sinaloa. El Chino Anthrax era una figura prominente del AMPA. Desempeñó un papel importante en la dirección y el establecimiento de un grupo llamado Los Anthrax. Esta unidad armada se encargaba de proteger a Ismael El Mayo Zambada, figura prominente del Cártel de Sinaloa, así como a sus hijos.
La función principal de este grupo era proporcionar protección y llevar a cabo acciones violentas en nombre del cártel. En una historia de traiciones de alto riesgo que conmocionó al AMPA, José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Anthrax, desempeñó un papel sorprendente. Era un pez gordo del poderoso cártel de Sinaloa, que mandaba y hacía que las cosas sucedieran. Pero entonces ocurrió algo drástico que lo cambió todo. A principios de la década de 2010, la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, puso en marcha un audaz plan llamado Operación Narcópolo. Su objetivo era acabar con los negocios de drogas y los planes de blanqueo de dinero del cártel de Sinaloa que tenían lugar en San Diego, California. Esta operación era como una partida de ajedrez, en la que interceptaban llamadas telefónicas y reunían pistas ocultas para acabar con los grandes implicados. Al principio, parecía que los malos llevaban ventaja. La operación chocaba contra un muro y no obtenía resultados. Pero entonces, a finales de 2013, se produjo un momento que cambió el juego. Serafín Zambada Ortiz, hijo de un pez gordo llamado El Mayo, fue capturado en Arizona. Y poco después, en un día que parecía normal, José Rodrigo Arechiga Gamboa, el Chino Anthrax, fue capturado en Ámsterdam y enviado a Estados Unidos. Lo que hace que este giro de la historia sea tan disparatado es que el Chino Anthrax decidió cambiar de bando. Se chivó a la policía estadounidense y les contó todos los secretos que sabía sobre el cártel de Sinaloa. Fue como una bomba en el mundo criminal. Este tipo, que en su día fue uno de los peces gordos del cártel, empezó a cantar como un canario a la policía. Su primicia no era solo un chisme jugoso, sino que cambiaba las reglas del juego. La policía supo cómo funcionaba el cártel, quiénes eran los peces gordos y cómo llevaban a cabo sus actividades ilegales. No se trataba solo de que el Chino Anthrax salvara el pellejo, sino de que se convirtiera en traidor a su propia banda. Su traición tuvo un efecto dominó. La policía estadounidense utilizó su información para hacer grandes movimientos. Detuvieron bandas, desbarataron negocios de drogas y sacudieron todo el mundo criminal. Es como si hubiera tirado de la manta bajo sus antiguos compañeros de banda, dejándoles en la estacada. Al final, el Chino Anthrax tomó una decisión que lo cambió todo. Decidió mirar por sí mismo, lo que conmocionó al cártel. Es una historia que muestra cómo pueden cambiar las lealtades y cómo la decisión de una persona puede ponerlo todo patas arriba en el mundo del crimen. Esto no era extraño para el grupo de los Anthrax, que en el pasado se enfrentó a otros cárteles y causó estragos en las calles de México al servicio del cártel de Sinaloa. Uno de los primeros enfrentamientos que puso a los Anthrax en el punto de mira se produjo en 2010 en la localidad de Tubutama, Sonora. Se produjo un brutal tiroteo entre miembros del cártel de Sinaloa, respaldados por los Anthrax, y miembros del cártel de los Beltrán Leiva, que contaban con el apoyo de los Zetas. El enfrentamiento dejó una treintena de muertos y puso de manifiesto las mortíferas batallas territoriales por el control de las lucrativas rutas de la droga. La reputación de violencia de los Anthrax siguió creciendo. Sin embargo, no solo se enfrentaron a cárteles rivales. Las luchas internas por el poder dentro del cártel de Sinaloa también dieron lugar a violentos enfrentamientos. En noviembre de 2011, Francisco Arce Rubio, líder de alto rango de los Anthrax, fue asesinado durante un partido de fútbol sala en Culiacán. Se cree que este suceso fue el resultado de tensiones entre distintas facciones del cártel. Pero los conflictos de los Anthrax no se limitaban a la violencia contra sus rivales. El grupo también se enfrentó a acusaciones de abusos contra los derechos humanos. En mayo de 2011, miembros de los Anthrax se enfrentaron al ejército mexicano en Culiacán. Aunque los informes preliminares sugerían que los miembros murieron en un tiroteo, las autopsias revelaron signos de tortura. Este incidente arrojó luz sobre las brutales tácticas empleadas por los Anthrax. Además de estos enfrentamientos, los Anthrax también entraron en conflicto con otras facciones del cártel de Sinaloa. A principios de 2012, la DEA lanzó la Operación Narcópolo para perseguir a los narcotraficantes y el blanqueo de dinero vinculados al cártel de Sinaloa. La operación consistió en interceptar llamadas telefónicas y reunir pruebas contra los principales implicados. Como resultado, muchos miembros del cártel, incluido el propio El Chino Anthrax, quedaron al descubierto y en el punto de mira. A pesar de ser un poderoso ejecutor del cártel de Sinaloa, los Anthrax se enfrentaron a luchas internas y presiones externas. Esta mezcla de conflictos puso de manifiesto el complejo y peligroso panorama de los cárteles de la droga mexicanos, donde las luchas de poder, las rivalidades y las alianzas cambiantes se traducen en derramamiento de sangre y violencia. Los mazatlecos.
El sombrío espectáculo que se encontró ante los ojos de los transeúntes en la avenida Jacarandas de Tepic, Nayarit, fue espeluznante y horroroso. 3 cuerpos sin vida, colgados del cuello, pendían de un puente. La escalofriante escena resultaba aún más inquietante por la presencia de una pancarta blanca que contrastaba fuertemente con la oscuridad, con la ominosa firma de los Mazatlecos. Esta organización criminal procede de la región septentrional de Sinaloa. La pancarta llevaba un mensaje inquietante escrito en tinta negra: esto les va a pasar a todos los mazatlecos que trabajan o apoyan a los títeres de los DCO. Rápidamente, las autoridades acordonaron la zona y un equipo de bomberos y el servicio médico forense se hicieron cargo de la lúgubre escena. Surgidos del corazón de Mazatlán, Sinaloa, los mazatlecos se unieron originalmente en torno a Alfredo Beltrán Leiva, solo para cambiar de lealtades tras su detención en 2008. Su lealtad se trasladó a Héctor Beltrán Leiva, el actual jefe del cártel de los Beltrán Leiva. Esta lealtad los sumió en una feroz rivalidad con el poderoso cártel de Sinaloa, desencadenando una tumultuosa batalla por el dominio. Sus acciones se han extendido por las comunidades, causando un caos generalizado, innumerables muertes y numerosos secuestros en Sinaloa y Durango. Con una determinación inquebrantable, los mazatlecos han salido de la oscuridad para desafiar la influencia dominante de la organización Beltrán Leiva. Según la Procuraduría General de la República, el miedo ha llevado a unas 2.600 personas de Sinaloa a huir de sus comunidades debido a la escalada de violencia y tormento orquestada por el crimen organizado. Estos desafortunados individuos son a menudo coaccionados para cultivar drogas o producir sustancias sintéticas. En vista de las terribles circunstancias, las familias han decidido abandonar 43 comunidades de 5 municipios sinaloenses, optando por no depender de un gobierno estatal pasivo que aparentemente permanece ajeno a su difícil situación. En medio de las luchas por el poder criminal, la ruptura entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva en 2008 ha dejado un saldo nefasto. En la rivalidad en curso ya se han producido 1.099 ejecuciones este año. En 2011, la cifra de muertos por enfrentamientos ascendió a 2.041. Y en 2010, la asombrosa cifra de 2.269 vidas se cobró la violenta pugna entre organizaciones criminales. La lucha por el dominio continúa, pintando un panorama sombrío del complejo y tumultuoso panorama criminal que se apodera de ciertas regiones de México. Los mazatlecos han estado asociados con el cártel de los Beltrán Leiva, una de las principales organizaciones de narcotraficantes de México. Se sabe que el grupo ha participado en violentos enfrentamientos con cárteles y facciones criminales rivales, incluido el cártel de Sinaloa y sus diversos subgrupos. Un incidente significativo en el que participaron los mazatlecos ocurrió en noviembre de 2011, cuando al parecer fueron responsables del asesinato de Francisco Arce Rubio, líder de los Antrax, un grupo de represión fuertemente armado afiliado al cártel de Sinaloa. Este suceso puso de manifiesto las rivalidades y conflictos que pueden estallar en el seno de las distintas organizaciones delictivas de México y entre ellas. El nombre Los Mazatlecos hace referencia al origen del grupo en Mazatlán. Las actividades y operaciones de la organización suelen girar en torno a la ciudad y sus alrededores, utilizándola como base para sus actividades delictivas. Al igual que otros grupos delictivos de México, las actividades de los mazatlecos han contribuido a la violencia e inestabilidad general de la región. La dinámica de estos grupos, sus interacciones con las fuerzas de seguridad y sus rivalidades con otras organizaciones delictivas ponen de manifiesto la naturaleza compleja y peligrosa de la delincuencia organizada en México. Y ahí lo tienen, una mirada más cercana a las bandas que se atrevieron a desafiar a los cárteles mexicanos. Cada uno de estos grupos se labró su propio camino de resistencia contra el telón de fondo de poderosas organizaciones criminales. Desde unidades de autodefensa surgidas de comunidades locales hasta bandas de nueva creación que desafían el orden establecido, estas historias arrojan luz sobre una faceta diferente de la lucha de México contra el crimen organizado. Y con esto terminamos por hoy. Si te intrigan las historias rebosantes de intriga y desafío, no dudes en hacer clic en otro vídeo de tu pantalla para ver más contenidos cautivadores.